de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, mediante la resolución 047.19, fechada el 10 de septiembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial 41714 del 11 de septiembre, como medida preventiva de los impactos que pudiera ocasionar sobre la institución las intervenciones de sus filiales en Curazao y Panamá. La intervención administrativa tendrá vigencia por 120 días hábiles bancarios, prorrogables en los términos previstos en el artículo 184 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Esta es la realidad de las cosas, independientemente de que luego, digamos, dinámicas que tengan que ver con la opinión pública o con el mercadeo, aconsejen pues a un actor o al otro a decir que no se trata de una intervención, sino de tal o cual figura. Esos son los hechos. Buscando mayor precisión, mayor claridad, solicitamos criterio experto y conversamos con la periodista especializada en la fuente económica, Ginette González, que hace de este tema un seguimiento, por cierto, cercano. Ginette nos respondió de la siguiente manera. Muy buenos días, Chu. Igual buenos días a toda tu audiencia a nivel nacional. Justamente en el tenemos ya que pulsar las consecuencias, las reacciones de diferentes entes y también de la comunidad de los usuarios sobre la decisión que ayer dio a conocer la Superintendencia de Bancos, la cual fue autorizada por el ministro de Finanzas, Iván Serpa, para que pudieran tomar unas medidas administrativas de protección a los usuarios, a los clientes del Banco Occidental de Descuento, BOD en Venezuela, Banco Universal. Estas medidas se tomaron de protección, como dijo el superintendente de bancos, Antonio Morales, a razón de la situación que ya se ha vivido con otros bancos del grupo financiero BOD, es decir, el banco All Bank en Panamá y el Banco del Orinoco NB, ubicado en Curazao, que era parte de la banca offshore. Lo cierto es que cada una de estas entidades financieras fueron sujetas a medidas de los bancos centrales de cada uno de estos países, de estos territorios, para ser más exactos, porque hallaron dificultades, problemas en cuanto a la solvencia, a la operación de estos bancos, ¿no? También esos bancos tienen clientes venezolanos que, por ejemplo, en el caso del Banco del Orinoco NB, han tenido reclamos en varias ocasiones hacia lo que es la administración del grupo financiero BOD y que han tenido ellos que hasta protestar en las calles para poder pedir que sus recursos sean transferidos de ese Banco Orinoco NB en Curazao hacia el Banco BOD en Venezuela. Lo cierto es que la Superintendencia de Bancos emitió una resolución. También esta resolución fue publicada en la Gaceta Oficial venezolana y a partir ya de ayer comenzaron a regir estos 120 días hábiles bancarios, en lo cual se mantendrá esta medida, que explicaron, repito, busca evitar que los fondos que están en el Banco Occidental de Descuento en Venezuela sean utilizados o su patrimonio desmejore por el hecho de buscar soluciones a las situaciones aún pendientes de estos bancos que están fuera del territorio nacional, pero que son del grupo financiero BOD, como es el caso de All Bank en Panamá y el caso de este Banco del Orinoco, que ya hemos repetido varias veces en la isla de Curazao. De esta manera también la población estuvo muy pendiente en el día de ayer
con respecto a la operatividad del banco. El banco permanece operando normalmente, todas las transacciones están activas, la banca por internet, la banca a nivel de las taquillas, de las agencias, no tiene por qué presentar ningún tipo de alteración. Sin embargo, es normal que en estos casos la gente se pregunte cuál puede ser las consecuencias. Quizás sea una situación similar a la que se vivió, pero por otros casos, por otras razones, con el caso de la intervención reciente de Banesco. Pero en esta situación no hay un problema de solvencia, como también ha fundamentado otras acciones de superintendencia de bancos hacia entidades venezolanas en otros momentos. Esto no está planteado así. Lo que está planteado es como una medida de protección para evitar que se comprometa el patrimonio del banco y con ello también, obviamente, el patrimonio de los ahorristas venezolanos. Analistas señalan que una decisión de este tipo es totalmente normal para cualquier superintendencia de bancos en el mundo. Sin embargo, se sabe lo que es la figura que que el señor Vargas ha representado durante todos estos años del gobierno, no solamente del presidente Chávez, sino también en la más reciente administración de Nicolás Maduro. Víctor Vargas también ha estado involucrado en otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con las especulaciones sobre la compra de algunos medios de comunicación en el pasado. Pero son simplemente especulaciones, no hay nada en cuanto a hechos fehacientes. Sin embargo, es una figura polémica el señor Víctor Vargas, y seguro que más adelante, Chubo, tú y otros analistas podrán hacer quizás otras lecturas de esta situación. Nosotros nos dedicamos a exponer lo que es la noticia que ayer conocimos de primera mano. También en la rueda de prensa que posteriormente, después de las 4 de la tarde de ayer, diera Víctor Vargas, él explicó que estaban los dos bancos que fueron sujetos de medidas en el exterior de su grupo financiero, se encontraban muy bien, que él decidió después liquidar algunas posiciones para poder invertir en República Dominicana, y que simplemente algunas personas habían estado creando pues matrices de opinión que no eran convenientes para la paz del país ni tampoco para la estabilidad del sistema financiero. Fue bastante, de alguna manera, parco en las respuestas. Se les preguntó, por ejemplo, si las acciones en contra de All Bank en Panamá y del Banco del Orinoco en Curazao tenían que ver con algunas sanciones de los Estados Unidos. Él dijo que no, descartó que esto tuviera algún tipo de relación, pero bueno, quedan ahora toda una batería de preguntas que hacer para el futuro, para el análisis, y que por supuesto seguramente en tu programa tú la plantearás próximamente. De verdad, ha sido un placer contactar esta mañana con ustedes y estamos en contacto. Feliz día. Muchísimas gracias, Ginette. Era Ginette González, periodista especializada en La Fuente Económica, dándonos un reporte completo, exhaustivo, sobre la intervención del BOD, del Banco Occidental de Descuento. Como bien decía Ginette, una medida como esta, en una circunstancia como la que atraviesa ese grupo financiero, es una medida absolutamente normal. Intervienen una filial del banco en Curazao, intervienen una filial del banco en Panamá, y para proteger el patrimonio del banco, es decir, el patrimonio de los ahorristas en Venezuela, para evitar que los fondos en Venezuela sean utilizados para auxiliar estas otras filiales en problemas, se procede a esta medida. Esa es una medida absolutamente normal en cualquier país del mundo. Lo que no es normal, ¿no?, es ni la situación del país, de Venezuela, ¿no? Esta no es una situación normal, y las instituciones no le merecen a los ciudadanos una confianza normal, por un lado, y tampoco ha sido normal el conjunto de informaciones que han circulado en torno a la figura del banquero Víctor Vargas, a quien, en efecto, como bien dice Ginette González, se le ha vinculado a varias operaciones donde personajes o personeros vinculados al gobierno nacional han intentado o han logrado operaciones de compra subrepticia de medios de comunicación. ¿Por qué digo compra subrepticia? Bueno, porque no es transparente tal operación de compra. Nadie sabe efectivamente quién fue quien compró el Universal, ¿no? ¿Quién firma los cheques? En últimas noticias, eso durante algún tiempo estuvo nimbado por la duda y la sospecha. Incluso aquí hubo también alguna vinculación, fue señalado en algún momento,
con una operación de compra agresiva contra Televen que no llegó a concretarse. Entonces, repito, es una medida absolutamente normal. Lo que no es normal es la situación del país, ni son normales las informaciones que han estado en el entorno de estos personajes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Sigue estando sobre la palestra el tema de lo que ha ocurrido, en los últimos cambios en el bullpen en la administración norteamericana a propósito de la crisis en Venezuela. Como ustedes recordarán, abrimos la semana con la salida de el embajador John Bolton de la condición de asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. En ese momento nosotros fuimos cautos, muy cautos, y dijimos, bueno, como asesor de seguridad nacional, el señor Bolton tiene que ver con diversas crisis muy graves que están ocurriendo en el planeta, el tema de la negociación del gobierno norteamericano con el grupo talibán en Afganistán, el tema de la negociación dificilísima con Irán a propósito no solo del asunto petrolero, sino del tema nuclear, y el tema tremendamente espinoso de la relación con Corea del Norte, que sigue haciendo, por cierto, ejercicios nucleares y pruebas nucleares, amenazando directamente a Occidente, a Japón y a los mismos Estados Unidos. Dijimos, probablemente esto no tenga que ver exclusivamente con la crisis venezolana, pero luego es el propio Donald Trump que dice, sí tiene que ver con la crisis venezolana, se pasó de la raya. Así dijo Donald Trump, se pasó de la raya, dando a entender que efectivamente, como en el caso de Irán, como en el caso de Corea y como en el caso del Talibán, Bolton estaba en contra de los diálogos del gobierno norteamericano con esos actores. Bueno, resulta que ayer se produce otra declaración del señor Donald Trump diciendo que no, que la cosa es al revés, que las posiciones de él eran más duras, pero que Bolton lo ataba, ¿no? Algo así como esas cosas que ocurren en las burlas que se producen en el pueblo venezolano cuando hay un sujeto que no quiere pelear, ¿no? Pero que dice, suéltame que lo mato, y resulta que en realidad no quería. Pues. Entonces, algo como eso sugiere la declaración del señor Trump el día de ayer. De todo hay que escuchar cuando estamos en vísperas de una campaña electoral y cuando para algunos factores de poder en Estados Unidos, el estado de Venezuela que más les interesa es el estado de la Florida, por la cantidad de venezolanos y de cubanos que están allí y que conforman una fuerza electoral importante, una votación importante. En todo caso, sigue presente entonces este tema, sigue presente el tema del TIAR. ¿Qué es el TIAR? Es, como dice Elliot Abrams, una instancia de consulta para hacer más eficiente la presión diplomática, económica y política sobre el régimen de Maduro para lograr una solución electoral a la crisis, o es la antesala de una intervención militar. Buscando criterio experto, tenemos en línea a Lauren Caballero, internacionalista, que sobre el tema del TIAR específicamente tiene una muy fundamentada opinión. Lauren, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Gracias a ti, Chugo. ¿Cómo estás? Obvio. Pero bueno, sí, efectivamente los cambios recientes en la administración Trump son bastante llamativos, ¿no? Exactamente como lo dices, pareciera el discurso de Donald Trump de tener ciertas ambivalencias
sobre todo cuando cambia de opinión tan rápidamente, ¿no? De un día para otro prácticamente. Y tiene mucho que ver también con lo que decías del tema electoral. Efectivamente, es bien sabido que cuestiones que tienen que ver con asuntos internacionales o con la política exterior de determinados estados influyen también en la política interna de los mismos o viceversa. A veces un asunto de política interna tiene repercusiones en la política exterior y en las relaciones internacionales de los estados. Entonces, bueno, no es de extrañarse que cuando Donald Trump, particularmente haciendo referencia a Venezuela, esgrime una posición que da a entrever que él mantiene, pues, con respecto a nuestro país, cierto tipo de posiciones que pueden ser más duras que las que en algún momento tuvo John Bolton, que es bastante difícil que eso sea así, por cierto, valga decir eso. Sí, efectivamente le está hablando, pues, a un segmento de la opinión pública norteamericana que tiene una visión con relación no solamente a Venezuela, sino con relación a Cuba, bastante dura, pues. Así que, bueno, la idea es tratar de atraer la atención de esos sectores. Con relación al tema del TIAR, bueno, Chubo, decirte lo mismo que hemos conversado en otras oportunidades, y es que esa matriz de opinión que se está colocando sobre la mesa acerca de que el TIAR es un mecanismo con el cual se pueden promover invasiones militares o se pueden acometer acciones de tipo militar para derrocar gobiernos o para salir de dictaduras, no está para nada fundamentada, ni siquiera desde el punto de vista histórico, porque cuando se ha aplicado este instrumento en todas las ocasiones que se ha hecho, porque han sido varias, no es como dicen también por ahí, que nunca se ha aplicado, ni mucho menos. Efectivamente nunca se ha aplicado desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista de los otros mecanismos que el propio tratado contempla para solucionar conflictos que puedan generar la ruptura, pues, de la estabilidad y la paz de América, sí ha sido aplicado. Y la primera vez que se aplicó en el año 1948, que fue una situación en la que el gobierno de Costa Rica denunciaba que el gobierno de Nicaragua estaba financiando movimientos subversivos en territorio costarricense, pues el acuerdo al que se llegó allí fue precisamente a una negociación que terminó con la firma de un tratado de paz entre ambos gobiernos, en este caso el gobierno de Pepe Figueres o de José Figueres de Costa Rica y, bueno, la dictadura de Somoza. Posteriormente también se suscitó, pues, otras situaciones que fueron bastante susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad de la región. Y una de esas situaciones muy emblemáticas, por cierto, fue el caso de los misiles de Cuba. En el año 1962, en plena Guerra Fría, estaban las relaciones entre la Unión Soviética y los estadounidenses bastante tensas, y en el marco de esa tensión, pues los cubanos decidieron que era necesario emplazar armamentos de tipo estratégico en la isla de Cuba con capacidad nuclear para amenazar de alguna manera no solamente la soberanía territorial y la seguridad de los Estados Unidos, ¿no?, sino también la de toda la región. Te podrás imaginar lo que significa tener misiles balísticos en una isla que está prácticamente en medio del continente, a nivel del continente entero, ¿no? Entonces, bueno, lo que se decidió fue que se convoca al órgano de consulta. Este órgano de consulta que se ha convocado recientemente, es el mismito, se convoca este órgano de consulta y la decisión que se toma es que efectivamente se autoriza que se tomen las medidas que fueran necesarias para garantizar que, bueno, que esto que está sucediendo, que en ese caso era el emplazamiento de misiles soviéticos en la isla de Cuba, no se convirtiera en una situación más grave ya de lo que era en ese momento. Y se autorizó incluso que se utilizara la Fuerza Armada para prevenir que la cosa pasara a mayores. Y los estadounidenses lo que hicieron fue que movieron unos barcos para bloquear la isla de Cuba e impedir que llegase a la isla digamos, el contenido nuclear, el contenido atómico, las ojivas nucleares que iban a ser colocadas en los misiles. Al final del día, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, una negociación bilateral entre el gobierno de Kennedy y el gobierno de Nikita Khrushchev
solucionó el conflicto. Se solucionó de forma bilateral, pero sí se activó el TIAR en ese momento y se aprobaron medidas. La medida más drástica, bueno, fue tomada por el propio gobierno de los Estados Unidos, que fue colocar unos barcos allí para bloquear la entrada de los misiles. Sin embargo, a pesar de que había esa situación que era tan complicada y tan grave, no se invadió Cuba, no se utilizó la fuerza militar para salir pues del gobierno de los Castro, ni mucho menos, sino que se evitó más bien la guerra. El propósito del tratado es evitar precisamente la guerra. Eso es lo que establece su artículo primero, de lo que dice que bueno, los estados contratantes se condenan a la guerra, y en el artículo siguiente, el segundo, los mismos estados se comprometen a resolver todas las controversias que surjan entre ellos por los mecanismos pacíficos establecidos o reconocidos por el derecho internacional. ¿Cuáles son esos mecanismos? El artículo 33 de la Carta de la ONU es bastante específico con respecto a los mismos, pero también el artículo 25 de la Carta de la OEA hace referencia a aquellos mecanismos que son la negociación, el arbitraje, el arreglo judicial, la conciliación, la investigación, y otros que las partes acuerden de mutua conveniencia, pues. Así que esos son los primeros pasos. Lo otro es una serie de medidas coercitivas que podrían tomarse también en el marco del tratado cuando se producen situaciones que son susceptibles de poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Esas medidas están establecidas en el artículo 8 del tratado, que van desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, o sea, el retiro de los jefes de misión, ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, la ruptura de relaciones económicas, comerciales, etcétera, y por último, en última instancia, el uso de la fuerza militar. Ahora, aquí en este último aspecto hay que hacer un paréntesis, porque resulta que el uso de la fuerza militar está condicionado también a lo que establece la propia Carta de Naciones Unidas, que es, digamos, el instrumento jurídico universal que rige las relaciones de todos los estados y que tiene fundamentos muy claros que no pueden ser transgredidos por ningún otro documento ni por ninguna otra organización internacional. Así que, ¿cuáles son esos principios? Bueno, el principal de los principios, disculpa la que sea tan redundante en este sentido, es precisamente evitar el recurso del uso de la fuerza como mecanismo de agresión. El único motivo por el cual un Estado puede recurrir a la Fuerza Armada de forma unilateral es como un mecanismo de defensa. Una situación donde un Estado está siendo víctima de un acto de agresión por parte de otro, pues se le reconoce el uso legítimo de la fuerza para, defenderse, mientras que el Consejo de Seguridad toma medidas en el asunto. Así que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es precisamente un mecanismo de defensa, pero en este caso, bueno, colectiva, que está se ampara pues en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que permite que los estados, mientras el Consejo de Seguridad no ha tomado medidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales, se defiendan frente a un acto de agresión, bien sea por parte de una potencia extracontinental o por una situación interna, pues en el caso de un ataque armado intracontinental entre estados americanos. Lauren. Y bueno, esto de que se va a invadir el país para sacar a Maduro y todo lo demás mediante el TIAR, eso no es lo que establece el tratado, no tiene mayor sustento jurídico ni tampoco historiográfico. Lauren, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 13 de septiembre, sobre todo para que más allá de las consignas y más allá de la propaganda política, nos hayas dado conocimiento preciso de este instrumento que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Un gran abrazo, Lauren. Un abrazo, hermano. Gracias a ti. Lauren Caballero, internacionalista, nos explicaba entonces, en primer lugar, que el TIAR es un tratado para evitar la guerra, no para provocarla. En segundo lugar, nos pasea por todos los recursos y mecanismos que el TIAR prevé para procesar situaciones conflictivas, y nos dice si se ha aplicado el TIAR en América Latina, si se ha aplicado el TIAR en el hemisferio, nunca en términos de declaratoria de hostilidades, incluso en circunstancias tan dramáticas como cuando en plena Guerra Fría
se suscitó la crisis de los misiles en Cuba. Sobre este tema quiero compartir con ustedes dos mensajes que colgó el abogado internacionalista, el abogado experto en relaciones internacionales Mariano de Alba en la red social Twitter. Nos dice así, hace 7 horas escribió esto Mariano de Alba: la resolución aprobada en la OEA que constituye provisionalmente el órgano de consulta del TIAR y convoca a la reunión de cancilleres resolvió informar al Consejo de Seguridad de la ONU de todas las actividades relacionadas con este asunto. Otro mensaje dice: la decisión sugiere que los países miembros del TIAR interpretan, como lo dice el artículo 10 del tratado, que cualquier decisión debe respetar la Carta de la ONU. Por ende, el uso de la fuerza solo sería lícito con autorización del Consejo de Seguridad o en caso de legítima defensa. Debo recordarles que en el Consejo de Seguridad de la ONU tienen puesto fijo nada más y nada menos que China y Rusia. Así que si depende de ese tipo de consulta, el tema del uso de la fuerza estaría ciertamente, si no descartado, al menos muy poco probable. Y esto es importante que se diga, que se establezca, porque repito, más allá de la quincalla verbal y política, hay realidades y es demasiado importante que se le hable al pueblo venezolano y sobre todo al pueblo democrático venezolano que está tan lleno de expectativas, que se le hable con la verdad y no nuevamente con cosas para que te aplaudan 5 minutos y luego la gente se desilusione 5 años. Ese es el tema. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es viernes 13 de septiembre. Hoy cumple 78 años el Partido Acción Democrática. Con ese motivo tuvimos acceso al secretario general de esa organización política, al diputado Henry Ramos Alub, y tuvimos nos concedió una entrevista exclusiva. La primera pregunta que le hicimos en el marco de esa entrevista fue: ¿por qué razón, siendo Acción Democrática obviamente una fuerza muy relevante dentro del contexto del campo democrático, por qué razón la vocería de Acción Democrática es, digamos, tan discreta en los actuales momentos? Esa y otras preguntas fueron respondidas por Henry Ramos Alub en entrevista que a continuación comparto con ustedes. Bueno, Chugo, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Una excelente oportunidad de comunicarnos con la audiencia de tu programa, que es enorme, y sobre todo de gente sensible, de pueblo, que es lo más importante. Mira, yo creo que la presencia de Acción Democrática, la presencia histórica, porque ya son 78 años y eso no es producto de ninguna casualidad, ni del azar, ni de circunstancias fortuitas que en determinado momento se conjugaron para que llegáramos a cumplir 78 años, sino que ese es el producto del trabajo constante desde nuestra misma fundación hasta hoy, del trabajo abajo, del trabajo en el interior, más allá de los medios de comunicación que hoy son referentes importantísimos, pero el trabajo abajo a nivel de cada caserío, de cada pueblo, de cada municipio, de cada estado y sobre todo también de cada sector. ¿Cómo se fundó Acción Democrática? Bueno, de abajo hacia arriba. Rómulo recorrió
pueblo a pueblo, en una época en que las comunicaciones eran verdaderamente azarosas y azarientas y difíciles, pero comenzó a fundar el partido desde abajo y esa fue la enseñanza que nos llegó. En el caso nuestro, que Acción Democrática, la partida de defunción se la están redactando desde el 13 de septiembre de 1941, cuando fuimos fundados como partido. Bueno, y no se convencen los enemigos históricos de Acción Democrática que la partida de fusión de Acción Democrática no se puede redactar porque, mira, se fueron los fundadores del partido, se murieron todos los presidentes que tuvimos en los diferentes periodos constitucionales, se han muerto los secretarios generales, los líderes históricos, nos vamos a morir los dirigentes que actualmente tenemos la responsabilidad de dirigir la maquinaria y el partido sigue, son 78 años, el partido sigue. Entonces, los que crean que descabezando los emblemas, que acabando con un secretario general o con un dirigente cualquiera en un estado o en un municipio, van a acabar con el partido, que no pierdan su tiempo, porque por encima de las individualidades físicas, incluyendo a nuestros gloriosos fundadores que ya desaparecieron, el partido siempre va a pervivir y a trascender más allá de las personas que lo dirigen en un momento determinado. Y ese es nuestro secreto, trabajar abajo directamente con la gente, en cada sector, en cada lugar, escuchando a la gente. Cuando se trata de reclamos los escuchamos con mucha humildad, cuando se trate de hacer labor pedagógica y pedagogía política, que es muy importante, también lo hacemos sin aires de suficiencia ni de grandeza. Y esa conexión directa con la gente es la que nos ha permitido existir al cabo de 78 años. Se dice fácil, Chugo, pero que en un país como el nuestro, donde todo es transitorio, efímero, etcétera, que un medio de comunicación, que un club deportivo, que un organismo de la cultura, que una ONG cualquiera, o que un partido político llegue a los 78 años, por algo será. Así es. Estamos conversando con Henry Ramos Alú. Henry, este evento al que hacía alusión más reciente, el evento de Maracay, fue un evento concretamente de la maquinaria electoral del partido. Alguna gente se preguntaba, decía, bueno, ¿por qué hacer un evento de maquinaria electoral si no hay elecciones en el horizonte cercano? Bueno, acaba de ocurrir otra situación interesante. La salida del señor Bolton de su puesto como asesor de seguridad nacional del presidente Trump, al parecer confirmado por el presidente Trump, tiene que ver con una postura de este embajador Bolton a favor de líneas de conducta distintas y distantes de la lucha política, distintas y distantes de la lucha electoral. Es decir, todos los aliados internacionales de la lucha del pueblo democrático venezolano, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el gobierno de Canadá, el Reino de Noruega y el Departamento de Estado de los Estados Unidos parecieran estar convergiendo hacia la búsqueda de una solución política, y en el siglo XXI una solución política pasa por un escenario electoral. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto se va a abstener el liderazgo político venezolano de decirle con claridad al pueblo venezolano, mire, vamos por una elección, y no cualquier elección, sino una elección con tales y cuales características? Sí, bueno, tú has hecho una exposición impecable y además comprensiva de todos los aspectos, y me has relevado a mí pues de hacer una larga y una detallada explicación. La Comunidad Europea, el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Estado y la Casa Blanca, el Grupo de Lima, en fin, todos nos han dicho que la solución debe ser democrática, constitucional, pacífica y electoral. Nadie nos ha dicho tiene que haber una guerra civil con una matazón. Nadie nos ha dicho a ustedes les va a resolver el tema una invasión extranjera, ni una fuerza multinacional, ni de ningún país en particular. Repito, todos han insistido en que la solución tiene que ser democrática, constitucional, pacífica y electoral. Es nuestra prédica de siempre. Pero por añadidura, hasta nuestro presidente encargado ha dicho que ha enunciado una especie de trilogía de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si el retintín, si la muletilla en todos los discursos democráticos ha sido elecciones libres, pues te tienes que preparar. Y si te llega la oportunidad de hacer las elecciones libres, ¿qué vas a hacer? ¿Comenzar a montar la maquinaria? ¿Comenzar a inventar lo que significa un aparato electoral amplio a lo largo y ancho de todo el país? Aparato en el que, por cierto, el gobierno está muy afanado.
aunque muchas veces con malos resultados, porque tú puedes tener un excelente aparato y si no tienes votos, ese aparato no va a inventar votos. Al revés, si tienes votos pero no tienes aparato, a lo mejor tus votos desaparecen. Pero bien, si el propio gobierno se ha afanado en formar o en tener preparado su aparato, aunque le falten votos, nosotros que tenemos votos tenemos que preparar nuestro aparato electoral para cuando vengan las elecciones por las que vamos a seguir luchando, así nos caigan encima quienes al parecer creen que la solución tiene que ser violenta, tiene que ser no pacífica, tiene que ser no democrática, tiene que ser no constitucional. Estamos preparándonos porque estamos luchando, porque queremos elecciones democráticas y competitivas. Estamos conversando con Henry Ramos Alud, secretario general del partido, que hoy, 13 de septiembre, está cumpliendo 78 años de vida en Venezuela. Henry, perdóname que insista en este punto, porque es que venimos de una experiencia muy ruda. Fue la experiencia del año 2017. En el año 2017, diversos factores, importantísimos factores de la oposición venezolana, te estuvieron diciendo al pueblo democrático venezolano, mira, de esto vamos a salir con un empujoncito más. Vamos a darle y vamos para allá. Y aquí no va a pasar nada sino a punta de fuerza y a punta de pecho de tabla y vamos para Miraflores. Y eso se lo estuvieron diciendo al pueblo venezolano durante los primeros 7 meses de ese año. Luego, después del día más sangriento del año 2017, que fue el 30 de julio, cuando imponen a sangre y fuego la elección de la irrita Asamblea Nacional Constituyente, bueno, hubo un silencio y después le dijeron al país, por cierto, pasó mañana hay elecciones, vengan a votar. Por supuesto, el país democrático, hasta los militantes de los partidos, no lograron entender ese cambio de línea. Por eso, insisto, hoy pareciera importante, ante todas las señales internas y externas, que el escenario electoral pareciera ser el más probable como solución a la crisis. ¿En qué momento podemos asumir que el liderazgo va a dejar de decir que todas las cartas están sobre la mesa y va a decir, estas son las cartas con las que vamos a jugar? Bueno, mira, yo creo que hay sectores irreductibles de la oposición que van a seguir diciendo que la solución no es electoral, sino van a seguir alimentando la eventualidad imposible y ya negada por los posibles participantes de una invasión o de una guerra, etcétera, etcétera. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la casi totalidad de los partidos democráticos, aunque tengamos nuestros matices y nuestras diferencias, que creemos en la salida electoral y por ella estamos luchando. Por cierto, que estas conversaciones que hemos tenido, el grupo de Oslo y las conversaciones que se han tenido en Barbados, etcétera, apuntan hacia esa vía. No es una elección cualquiera, no es una elección donde vamos a ir desnudos o amarrados esperando que el gobierno nos dé un estoque. Cuando decimos que estamos luchando por elecciones, es elecciones libres y competitivas, elecciones supervisadas que pasen por un Consejo Nacional Electoral fiable, que en vez de abstener el ejercicio del voto, estimule a que la gente vote, cese de todo ventajismo, habilitación de las tarjetas de todos los partidos, algunas de ellas confiscadas, violando absolutamente la Constitución, sin inhabilitados políticos y sin presos políticos, para que todo el mundo pueda participar libremente, es decir, unas elecciones libres y competitivas. Esas son las que queremos. Ahora, el que diga que no cree en esa solución o que quiere una solución distinta, que la proponga y que la implemente. Porque es facilísimo llamar a una guerra civil cuando tú quieres que la guerra civil la peleen los hijos de los demás, porque los hijos tuyos están en Suiza o en Londres viviendo bien. Es muy fácil llamar a una guerra civil cuando los tiros y los muertos los va a poner Juan Bimba. Nosotros no queremos muertos de ningún lado. No importa cuál sea la ideología o que la gente no tenga ideología o no tenga militancia, nosotros no queremos muertos. Nosotros queremos que la gente se pronuncie pacíficamente para cambiar este gobierno, que es una necesidad nacional, porque mientras esta gente siga allí donde está, todos los problemas se van a agravar, más que demostrado. Son 20 años en que tuvieron todo el poder y todos los recursos sin contrapesos importantes, y ahí está la consecuencia. Pero algo que es más importante, Chuo, que yo diría, vamos a hacer un inventario de cuáles son los triunfos que verdaderamente ha obtenido la oposición como un todo en estos años. Cuando derrotamos el referéndum constitucional para la modificación que propuso Chávez, 2007, cuando ganamos las elecciones parlamentarias contra todos los pronósticos, porque fuimos unidos con unos mismos candidatos en todas las listas y en todos los circuitos,
aunque después el gobierno desconociera la voluntad popular, neutralizando con las sentencias de su tribunal el ejercicio de la soberanía por parte de la Asamblea. Bueno, y las elecciones que ganamos en las pocas gobernaciones y alcaldías donde decidimos competir limpiamente. Porque otra cosa, cuando nos decidamos a competir, no puede ser posible que si el candidato no soy yo o no eres tú, yo juegue para atrás. Que esta es otra cosa que ha ocurrido. Hubo gobernaciones que se perdieron, muchas gobernaciones perdieron porque candidatos que no resultaron, candidatos de la oposición que no resultaron triunfadores en el proceso interno, le echaron para atrás para que perdieran los ganadores. Y eso le significó al gobierno una gran cantidad de gobernaciones ganadas. No quisiera señalar casos concretos de estados concretos, pero muchas gobernaciones, yo diría que unas 12 gobernaciones se perdieron porque los propios candidatos de la oposición que perdieron las primarias jugaron para atrás. Bueno, lamentablemente así ocurrió, pero de todo este balance de errores, desaciertos, de equivocaciones, podemos sacar al menos una enseñanza. Cuando vamos juntos, ganamos. Y cuando vamos disgregados o con diferencias entre nosotros y eventualmente prefiriendo que gane el régimen a que ganemos nosotros, perdemos. Así es. Estamos conversando con Henry Ramos Alup en una entrevista exclusiva que nos otorgó con motivo del 78 aniversario del Partido de Acción Democrática que se cumplen hoy, viernes 13 de septiembre. Henry, finalmente, los venezolanos parecemos tener en alguna medida cierta vocación de pioneros, ¿no? Hay cosas que ocurren en Venezuela antes de que ocurran en el resto del mundo. Por ejemplo, en Venezuela insurgió Teodoro Pekov con su planteamiento de crítica al poder soviético mucho antes que naciera el eurocomunismo, por ejemplo. Esa profusión de populismos de izquierda y de derecha que hoy azotan, no a América Latina, no al tercer mundo, sino que azotan a la humanidad, bueno, se presentaron aquí primero que en otros sitios, se presentaron aquí hace 20 años. Hay realidades como la de Brasil, la del mismo Estados Unidos, la del Reino Unido, que nos están presentando ese tipo de liderazgos. En Venezuela eso sigue siendo un problema, eso sigue siendo un peligro. Hay gente, muy poca por cierto, pero que piensa que frente a un liderazgo populista de izquierda, irresponsable, militarista, es válido presentar un liderazgo populista de derecha, irresponsable desde el punto de vista social y burdamente tecnocrático. ¿Qué dice de eso el centro democrático? ¿Qué dice de eso la socialdemocracia venezolana? ¿Qué dice de eso el partido que históricamente tiene la responsabilidad de haber sido durante muchísimo tiempo el centro de la política? Porque el centro no es una categoría geométrica, no es un lugar equidistante entre dos extremos. El centro es donde está la mayoría, y la mayoría en Venezuela ha estado históricamente cerca de la socialdemocracia. Bien importante, de hecho, esa pregunta que me formula, fíjate. Se suele asociar el término populista a las medidas económicas irresponsables que toma un gobierno para satisfacer una clientela. Mucha gente piensa que incluso que los regímenes populistas en América Latina surgieron después del fracaso de las políticas del Consenso de Washington y después del fracaso de los paquetes de ajustes económicos implementados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Eso es relativamente cierto. Después del fracaso de esas políticas denominadas neoliberales, surgieron estos regímenes populistas de izquierda. Pero el populismo en Europa no responde a las mismas circunstancias. El populismo de Europa, que es de derecha y de extrema derecha, es neofascista, es xenófobo, es racista, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta al populismo de izquierda que hemos padecido en nuestros países no es un populismo de derecha que se vaya al otro extremo, porque el populismo es igualmente malo, sea de derecha o de izquierda, y sea cual sea su manifestación. Lo que tenemos es que arbitrar, implementar, y eso es perfectamente posible, porque en Venezuela hemos tenido regímenes no populistas y progresistas. Es perfectamente posible implementar regímenes no populistas, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, que lleven adelante el progreso y el desarrollo del país. Ahora, la respuesta, por cierto, que la literatura más novedosa en esa materia, porque bastante investigado sobre eso y estoy escribiendo sobre eso, asocia
al neopopulismo de derecha con el fascismo. Es una identificación exacta. Ahí estoy precisamente comprando unos textos del Fondo de Cultura Económica de España que se refieren a eso. La identificación del neopopulismo de derecha europeo con el fascismo. Ahora, si no queremos resucitar el comunismo ni el extremismo de izquierda, tampoco queremos resucitar el comunismo ni el fascismo en ninguna de sus manifestaciones. Y repito, es perfectamente posible que en nuestras latitudes y después de todas las experiencias que hemos tenido, no caigamos en el error de pasar de un populismo de izquierda a un populismo de derecha, porque ambos son populismo. Finalmente, Henry, como tú sabes, mi trabajo fundamental es un trabajo social, es en la base de la pirámide, es en los sectores populares, y yo estoy viendo un fenómeno interesante. Como los chavistas no vinieron en una nave espacial, buena parte del activismo chavista y del liderazgo chavista comunitario que yo conozco de vista, trato y comunicación, eran adecos. Eran adecos que por N cantidad de razones, desde desencanto hasta oportunismo, terminaron ubicándose en las filas del PSUV. Bueno, yo tengo bastante tiempo viendo ese proceso al revés, viendo esa marejada al revés, viendo a cuadros de la estructura del PSUV regresando no al campo democrático en general, sino concretamente a las filas de Acción Democrática. ¿Qué mensaje, para cerrar esta entrevista con broche de oro, lanzas tú al pueblo adeco, al pueblo democrático no adeco y a ese pueblo chavista que está en ese tránsito tan interesante? Mira, Chuo, a mí casi que me da un poco de risa porque has hecho una descripción absolutamente exacta de ese fenómeno que tuvimos de trasiego o de éxodo de dirigentes de base que por desencanto, por lo que sea, se fueron a formar el chavismo de base, que el chavismo de base es democrático, el chavismo de base no es fascista, ni son los colectivos, gente viviente y sufriente que creyó en un momento en una esperanza y mudó sus preferencias allá. Nosotros hace un año, en uno de los aniversarios, sacamos una cuña cuyo lema era el siguiente: vente para tu casa. Vente para tu casa. Entonces nosotros le decimos a gente que se fue a otro partido por desencanto, por lo que fuera, vente para tu casa. Acción Democrática tiene las puertas abiertas para que retornen los que en determinado momento, por sus propias razones, todas ellas válidas, se fueron del partido. Nosotros seguimos siendo un partido sembrado abajo. Nosotros no somos un partido elitista, no somos ni siquiera un partido de clase media. Nosotros nacimos y crecimos abajo. Sindicatos campesinos, sindicatos de trabajadores urbanos, eso fue fundamentalmente Acción Democrática, vecinos de zonas populares en todos los barrios y urbanizaciones del país. Y esa organización basal de Acción Democrática está intacta y la estamos engruesando día a día con nuestro trabajo cotidiano. Fue la palabra de Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, expresidente de la Asamblea Nacional y una de las voces fundamentales del campo democrático en Venezuela en este 13 de septiembre de 2019, aniversario 78 del con razón llamado Partido del Pueblo. Fue esta entonces la entrevista exclusiva que nos concediera el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, pero sabroso. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo.
Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Ávila Gallery por la ventana, todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión con el tiempo suficiente para hacer dos señalamientos. El primero, se cumplió un mes de la desaparición física de Juan Vélez. Juan Vélez era un joven dirigente obrero, presidente del sindicato de la CanTV, un luchador democrático, fue pilar fundamental en la construcción de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y su ausencia física deja un vacío importante, muy importante en la lucha y en el sentimiento de un vasto sector de luchadores democráticos del campo obrero. Y el segundo señalamiento que queríamos hacer es el anuncio, o hacernos eco del anuncio que diversos sectores sindicales han planteado sobre el próximo lunes 16 de septiembre. Están llamando a una protesta nacional de docentes, una protesta nacional de maestros para el próximo lunes 16 de septiembre. Como todo el mundo sabe, el lunes 16 de septiembre debería ser la fecha de inicio del año escolar. O en todo caso, este año escolar 2019 se presenta bajo los augurios más preocupantes. En vez de estrenar año escolar, lo más probable es que estrenemos colapso escolar. A las carencias de siempre se suma ahora la ausencia de alumnos en maestros, en escuelas que tienen también menos maestros que nunca. Todo esto producto del éxodo terrible que está sufriendo, del desangramiento que está sufriendo nuestro país como respuesta social masiva ante esta desgracia que algunos llaman revolución. Muy complicado esto y la próxima semana vamos a dedicarle varios días al análisis no solamente del caos del sistema educativo, eso lo sabemos, sino qué respuestas pueden surgir desde el ámbito de la sociedad, desde el ámbito de la ciudadanía, desde los padres, representantes y maestros ante esta situación. Repito lo que he dicho antes en otros, a propósito de otros sectores. Ante el déficit de Estado o incluso ante la agresión del Estado, ¿cómo podemos compensar eso con un superávit de ciudadanía? Es muy importante que lo veamos desde esa perspectiva, porque más que decir que el gobierno sirve o no sirve, aquí hay que articular soluciones para nuestros niños, es decir, ciertamente para nosotros como sociedad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750